Increíbles revelaciones mientras ruega, confirmado. 3 oraciones que cambiarán tu vida hoy. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el mismo universo estuviera conteniendo el aliento. En el corazón de la noche, en una aldea olvidada por el tiempo, 3 líneas de un antiguo manuscrito resonaban en la mente de todos. Se decía que quienes las leyeran, experimentarían un cambio irreversible, como si una fuerza poderosa se desatara dentro de ellos, transformando sus sueños en pesadillas. Las luces parpadeaban, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de barro. Un susurro recorrió la plaza, levantando un escalofrío entre los vecinos. Algo extraño estaba por suceder. La anciana del pueblo, con ojos profundos como pozos de secretos, decía que su abuelo había encontrado el verdadero significado de las palabras y que el destino de la aldea dependía de quien las pronunciara primero. ¿Pero qué significaban realmente esas 3 oraciones? Las personas se amontonaban, murmurando, temerosas y emocionadas. Mientras tanto, un niño pequeño, con manos temblorosas, se acercó al viejo libro que yacía sobre un altar de piedra. Podía sentir el pulso de la historia atrapado entre las páginas. Sacudido por el eco de lo oculto, un grito surgió de entre la multitud, como una sirena alertando del peligro inminente. Era la señal. Alguien debía arriesgarse y leerlas en voz alta. Pero, ¿quién se atrevería? La multitud contuvo el aliento. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La multitud se descompuso en murmullos. Algunos decían que aquel que leyeran las oraciones se volvería el líder del lugar, mientras otros advertían sobre las maldiciones que caían sobre quienes osaban desafiar lo desconocido. Cada instante se sentía como una eternidad, mientras los corazones latían con ansiedad. La viejecita comenzó a contar historias de aquellos que habían desaparecido buscando la verdad. Una historia contaba de un joven que, al pronunciar las palabras prohibidas, despertó fuerzas que jamás debieron ser liberadas. ¿Y si aquel antiguo secreto acabara revelándose ante ellos? ¿Qué misterios cambiarían para siempre su destino? La anticipación aumentaba. Todos esperaban. Pero, ¿se atreverían a cruzar la frontera entre lo sagrado y lo prohibido? El silencio se hizo denso, por un instante las sombras se detuvieron, y todos los ojos se centraron en el niño que temblaba ante el altar. Su pequeña figura parecía insignificante frente al peso del antiguo libro. Cuando finalmente hizo un movimiento hacia adelante, un latido colectivo resonó en la multitud. «Hazlo. Léelo», gritó un hombre con voz profunda, su aliento era un fuego que encendía la valentía de aquellos que lo escuchaban. Pero el niño se quedó paralizado, el pánico se reflejaba en sus ojos. ¿Cómo podría una criatura tan joven cargar con la responsabilidad de desatar lo que otros habían temido por generaciones? La anciana, notando la indecorosa incertidumbre, se acercó a él con una mano temblorosa y dijo: «Recuerda, niño, la verdad puede doler, pero a veces es la única manera de sanar». El niño sintió esas palabras calar hondo en su corazón. Sin embargo, la advertencia de las maldiciones también retumbaba en su mente. Un murmullo surgió entre los presentes. Algunos comenzaron a cuestionar su decisión, mientras otros instaban a que el niño se detuviera. «No. No. Deberíamos buscar a alguien más fuerte», gritó una mujer con voz temblorosa. Pero había quienes creían que, quizás, la pureza de un niño era la clave para desbloquear el misterio. Finalmente, los latidos de la expectativa se unieron al del niño. Sus manos temblaban, pero el anhelo por entender caló más profundo. Se llevó a sí mismo ante el libro, su mente un torbellino, las palabras de la anciana resonaban en sus oídos. Con un susurro casi inaudible, comenzó a leer las 3 oraciones en voz alta. Su voz, aunque pequeña,
Parecía vibrar con una fuerza inusitada, las sombras en las paredes comenzaron a distorsionarse, contorsionándose en figuras que parecían salir de leyendas olvidadas. La plaza se iluminó con un resplandor extraño, como si la misma noche hubiera sido invocada. En ese preciso instante, un rayo de luz punzó el cielo y un viento gélido recorrió el lugar. La multitud retrocedió en un grito furtivo, cubriéndose del fatídico despertar. El niño dejó de leer, y por un momento todo quedó en un silencio aterrador. La anciana se llevó las manos a la boca, miedosa de lo que había comenzado. ¿Qué has hecho, pequeño?, susurró, el terror reflejado en sus ojos. Entonces, una voz profunda y resonante emergió del aire, como un eco de tiempos remotos. Dejaste entrar el conocimiento y con él la tormenta. Los secretos del pasado ya no guardarán silencio. Un estremecimiento recorrió el cuerpo del niño, y un escalofrío helado se apoderó de los presentes. No comprendían qué significaba aquello. Y mientras un oscuro vórtice comenzaba a girar en el centro de la plaza, la multitud fue consumida por el pánico. La sensación de estar al borde del abismo creció. Los rostros se tornaron a la desesperación. Debemos irnos. Esto no puede continuar, gritó una voz entre la multitud. Pero ya era demasiado tarde, las fuerzas desatadas comenzaron a manifestarse, alterando la realidad a su alrededor. Todos estaban a punto de descubrir el verdadero significado de las 3 oraciones, algo que cambiaría sus vidas para siempre. La niebla oscura se espesaba, dejando un rastro de incertidumbre. ¿Quién realmente habría desatado la tormenta? La respuesta se acercaba, pero nadie podía prever hasta dónde los llevaría ese nuevo viaje. La noche estaba lejos de terminar y el desenlace ya no dependía solo del niño, sino de todos ellos. El vórtice giraba con una ferocidad creciente, como un remolino de sombras que amenazaba con tragarse todo a su paso. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de terror descontrolado. El niño, incapaz de apartar la mirada del abismo negro que se formaba ante él, sintió el latido de su corazón resonar con un eco sordo de miedo. A su alrededor, las figuras se agolpaban, buscando una salida que parecía desvanecerse. Tú lo desataste, bramó un hombre, señalando al niño con dedos temblorosos. Su rostro era un mar de angustia. Eres responsable de esto. Esa acusación, punzante como un cuchillo, hirió al niño más hondo de lo que podía comprender. Todo lo que había querido era entender, desentrañar el misterio de las antiguas palabras que susurraban desde el libro. Pero ahora, ese deseo se había vuelto en su contra. Solo había 3 oraciones, ¿habrían sido solo palabras vacías? ¿O era este el verdadero poder que traían consigo, en ese momento de caos? La anciana, con la mirada fija en el vórtice, parece recobrar el control de sí misma. Se movió entre la multitud, intentando calmar a la gente con un gesto de sus manos. Debemos recordar, no todo conocimiento es fácil. A veces hay que enfrentarse a lo oscuro para entender la luz. Sus palabras, inquebrantables, luchaban por ser escuchadas en medio del frenesí. La niebla se espesaba, y de repente, una figura emergió del vórtice. Alta y etérea, su forma parecía una fusión de sombras, sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural que dejó a la multitud boquiabierta. Una voz profunda como el trueno resonó, cargada de un poder ancestral. He venido por aquellos que buscan la verdad. Pero con la verdad, también llega el sacrificio. El niño sintió su pecho apretarse, las palabras de la figura pesaban sobre él como plomo. El sacrificio. Ni siquiera entendía si había otro significado detrás de esa palabra, pero todos en la plaza lo interpretaron de inmediato. ¿Qué sacrificio?, gritó una mujer desde la multitud, su voz se ahogó en la confusión y el miedo. No llevaremos a nadie más al altar. La figura sonrió, aunque esta expresión parecía más una mueca. Los sacrificios no siempre son físicos, a veces son psicológicos, emocionales. Cada uno de ustedes debe decidir, que están dispuestos a perder por conocer la verdad. Las sombras que rodeaban al ser comenzaron a girar, cobrando diferentes formas, recuerdos, miedos, anhelos no cumplidos. En un instante, se manifestaron los secretos que cada persona guardaba. Un hombre cayó de rodillas, llorando, al verse enfrentado a su pasado. Otros comenzaron a gritar, queriendo huir,
pero sus pies permanecieron pegados al suelo. El niño, sintiendo un peso aplastante de culpa, miró alrededor. Se preguntó si cada uno de ellos había llegado allí por una razón, si era un llamado a desenterrar los demonios que llevaban dentro. ¿Podrían enfrentarlos? Era su deber redimir a los que amaba. La figura continuó: lo que has desatado necesita un propósito, o esta tormenta lo arrasará todo. Con esas palabras resonando en el aire, el niño supo que no podía escapar a su destino. En un susurro tembloroso, encontró el valor para hablar. Tenemos que unirnos. Si hay que enfrentar lo oscuro, que sea juntos. Pero, ¿sería suficiente? Justo en ese instante, un relámpago surcó el cielo y la plaza se iluminó por un instante. Todos sintieron un impulso de esperanza, pero la sombra a su alrededor se intensificó. Las elecciones que tomarían en los próximos segundos definirían el curso de sus vidas. Mientras el caos comenzaba a tornarse en una extraña danza entre luz y oscuridad, la figura ante ellos se fundió con el vórtice. Pronto sabrán el precio del conocimiento. Pero recuerden, todo camino tiene sus sombras. ¿Están dispuestos a pagar? Con un movimiento final, la figura desapareció en una nube de humo oscuro. La multitud quedó en suspenso, el aire cargado de incertidumbre. Miradas llenas de temor se cruzaron entre ellos, y en el silencio que siguió, el niño entendió algo crucial: el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué harían con la verdad cuando la encontraran? El niño sintió como el peso de la declaración rondaba en su mente, un eco aterrador que ensordecía todo lo demás. Mientras los murmullos comenzaban a generar una ola de histeria, la anciana se posicionó frente a la multitud, su voz rompiendo el silencio tenso. «Escuchen», clamó, su mirada firme. «Podemos enfrentarlo. Es tiempo de enfrentar nuestra verdad, no de huir». La multitud, dividida entre miedo y esperanza, calló por un instante. «Si enfrentamos nuestros miedos, podremos cambiar la marea», continuó la anciana. «No tenemos que hacerlo un sacrificio. Podemos convertirlo en una fortaleza». El niño, sintiéndose un poco más llamado a la acción, se unió a ella. Juntos, comenzaron a invocar el coraje que se había ocultado entre las sombras de sus corazones. Las figuras frente al vórtice eran ahora más que sombras, más que recuerdos atormentados. Eran rostros de seres queridos, risas que habían dejado huellas y promesas hechas, pero olvidadas. Uno a uno, los miembros de la multitud se sintieron empoderados a expresar lo que habían callado por tanto tiempo, balbuceando confesiones que habitaban en sus almas, palabras que se arrastraban desde lo más profundo de su ser. Un hombre con una cicatriz en la mejilla, que había visto a su familia desmoronarse ante sus ojos, se levantó. Con voz temblorosa, habló de su dolor y de su lucha por peruvir a su hijo. «No más sacrificios», gritó. «Es tiempo de vivir, de luchar todos juntos». Las sombras comenzaron a reconfigurarse. Cada palabra de coraje parecía desdibujar los contornos del vórtice. Sin embargo, la figura etérea no se había desvanecido por completo, aún podía sentir su presencia, una carga pesada en el aire. «La verdad no solo exige sacrificios, también exige valentía», resonó la voz profunda nuevamente. «¿A qué están dispuestos a renunciar?». De repente, una oleada de viento sopló con fuerza, sacudiendo a todos los presentes. Cuerpos que antes parecían petrificados comenzaron a moverse, a crear un círculo alrededor del abismo, casi como si fueran marionetas en un juego desconocido. El niño sintió como la energía de sus compañeros lo empujaba adelante. «Unámonos», gritó, alzando sus manos hacia el cielo como si fueran alas, buscando sus propios miedos y arrojándolos al vórtice. En ese instante, se dio cuenta de que sus palabras estaban funcionando. Se formaba un lazo, un entrelazado de historias y anhelos que se unían hacia un propósito mayor. La multitud se aferró a sus verdades, y lanzaron sus palabras al vórtice, que comenzó a torcerse, girar y reducir su furia. Las sombras combatían, retorciéndose, como si intentaran escapar de la luz, mientras las confesiones resonaban, alimentando su poder. El niño sintió que una chispa de luz se encendía en su interior. Quizás, solo quizás, había una manera de salir con vida de esta tormenta de caos. Pero en el fondo, una semilla de duda empezaba a inquietarle. ¿Y si lo que se creía liberador, a la vez podría transformarse en una condenación?
¿Qué pasaría si el sacrificio realmente era más de lo que pensaban? Mientras la figura etérea se empezaba a desvanecer, una risa siniestra reverberó en el aire. Ya han comenzado, pero no crean que la batalla ha terminado. La verdad tiene muchas caras, y puede que cada uno de ustedes, incluso en su unión, deba enfrentar lo que más teme. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo, y hasta el brillo de la esperanza se sintió distante. En ese momento, una sombra más profunda se desató desde el abismo, marcando el inicio de un desafío mucho más aterrador. Las miradas se cruzaron, unos con determinación, otros con terror. Lo que habían comenzado a enfrentar era solo la punta del iceberg, y el verdadero tormento apenas estaba por llegar. ¿Podrían sostenerse el uno al otro cuando el verdadero horror se revelara? Un silencio pesado se apoderó del aire, como si el mundo entero contuviera la respiración en un instante eterno. Las miradas se volvieron hacia la sombra, aquella figura oscura que ahora emergía con una fuerza renovada. El niño sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era solo miedo lo que siente, sino una mezcla visceral de pavor y un nudo profundo de incertidumbre. La anciana, a su lado, se mantuvo firme, pero sus ojos mostraban la huella de lo que estaba en juego. Recuerden, cada uno de ustedes es más fuerte de lo que cree, murmuró, aunque la desesperación en su voz era palpable. Del abismo surgieron más figuras sombrías, rostros deformados por la angustia, gritos mudos surgían de sus labios en una danza macabra. El niño sintió que su corazón latía con fuerza, la unión lograda apenas los había llevado hasta este punto, y aún había un camino oscuro por recorrer. ¿Qué es esto? ¿Qué quieren de nosotros?, se atrevió a gritar, aunque su voz temblaba. Queremos que confrontes tu pasado, replicó una voz que reverberaba desde las profundidades, como si el eco de las penas de todos los desdichados retumbara en ella. Una extraña luz comenzó a bordear las sombras, algo indescriptible que parecía dibujar contornos familiares. El niño se concentró, viendo los rostros de quienes le habían rodeado. Sus propios miedos danzaban junto a ellos, recuerdos enterrados, traiciones olvidadas, amores perdidos. Las figuras comenzaron a extender sus manos hacia él, como si le instaran a unirse a su tormento. Revive lo que has ocultado, solo así podrás liberarte, insistió la sombra al frente. La multitud titubeó, el ambiente se volvió denso, casi asfixiante. Algunos se apartaron, incapaces de soportar el peso de la verdad que se les presentaba. No podemos sucumbir ahora, gritó el niño, sintiendo que la chispa dentro de él crecía con cada segundo, alimentándose del terror que los rodeaba. Pero las sombras, como un mar oscuro que los absorbía, empezaban a envolver a algunos miembros de la multitud. Podía ver cómo sus rostros se tornaban grises, y con cada paso que retrocedían, el abismo parecía devorarlos. La anciana gritó, recuerden quiénes son. Cada uno tiene una historia que contar. No se dejen llevar. La voz resonaba en sus corazones, y algunos comenzaron a avanzar, rompiendo la línea que los separaba de la fatídica verdad. El niño sintió que algo se definía dentro de él, un deseo feroz de luchar, no solo por su supervivencia, sino por la de todos los que creían en la posibilidad de un cambio. Digan sus nombres. Declare sus verdades, exclamó, mientras los murmullos empezaban a relucir en la atmósfera, como si una carga invisible comenzara a levantarse. Cada nombre, cada confesión se convertía en un faro de luz, revelando la esencia de lo que antes habían temido. La sombra parecía retroceder ante el poder de sus verdades, pero sabía que era solo un primer paso en un camino tormentoso, y ahí, en medio de la lucha, el niño se dio cuenta de que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre la forma en que enfrentaban la oscuridad. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz susurrante decía, pero la verdad que desearon enfrentar no es lo que parece. ¿Qué porcentaje de ella está disfrazado? ¿Qué secretos permanecerán ocultos incluso ante sus propios ojos? La inminente respuesta pululaba en la atmósfera, y las sombras, ahora reticentes, añoraban no solo la confesión, sino también la resistencia a cara de todo aquello que amenazaba con salir a la luz. La batalla no había hecho más que comenzar, y la verdadera pesadilla estaba aún por revelarse. El aire se volvió eléctrico, cargado de una energía tensa que parecía anticipar un desenlace inevitable.
Las sombras aumentaban su influencia, sus formas se torcían y retorcían, como si intentaran tomar forma propia, desafiando a la luz que emergía de los corazones valientes. El niño, aún firme en su resolución, se giró hacia la anciana, buscando su apoyo, pero vio que su rostro estaba marcado por un profundo desasosiego. Lo que enfrentarán cambia todo, dijo ella con voz tenue, sus manos temblorosas a la altura de su pecho. No solo son sus verdades, sino el eco de todo lo que hemos ignorado. Esa afirmación retumbó en la mente del niño y lo llenó de una nueva urgencia, el murmullo de la multitud creció. Algunos, aún temerosos, intentaban aferrarse a sus recuerdos, mientras otros parecían despojados del brillo de sus miradas. No podemos permitir que nos consuman, gritó él, con una determinación más fuerte que su miedo. La luz que se había encendido con sus verdades empezaba a mutar, proyectando sombras adicionales en la tierra, y las lanternas del nuevo tormento brillaban más, como llamas que devoran todo a su paso. Un hombre de la multitud se adelantó, la voz frágil y quebrada. Mi verdad es, que nunca amé a mi familia. Siempre he anhelado el amor ajeno. Su confesión surgió como un grito desesperado, resonando en cada rincón del abismo. Las sombras temblaron a su alrededor, estimulando una ola de murmullos. Soy un cobarde. He permitido que el miedo paralice mi vida. A medida que su voz se apagaba, algo lo consume, y su forma se desvaneció, absorbido por la oscuridad que lo había devuelto a su pasado. El pánico se esparció entre el grupo. Cada confesión parecía abrir un nuevo agujero por donde las sombras podían entrar. Una mujer, con lágrimas fluyendo por sus mejillas, gritó, yo, por no haber hablado, dejé a un ser querido en la oscuridad. Es mi culpa. Al instante, la penumbra pareció crecer, devorando su esencia. El niño sintió que la desesperación lo estrangulaba, no podía dejar que esto continuara. Alguien más, pidió él, con el pulso acelerado, mientras la atmósfera se tornaba más densa. Pero, en lugar de relatos, solo se oían sollozos ahogados, y la sombra, ganando fuerza desde la distancia, se burlaba del temor de cada uno. La anciana, en un intento por mantener viva la esperanza, gritó, hagan frente a su luz interior. Su fuerza es colectiva y puede ahuyentar a la oscuridad. El niño recordó las historias que había escuchado de pequeño, historias de valor que aún brillaban aunque el horror se manifestara ante ellos. Su corazón latió con una energía renovada. Juntos podemos ganar. Nadie tiene que enfrentar esto solo, resonó su voz, inyectando aliento a aquellos que temblaban en la penumbra, pero en ese momento exacto, una risa cortante, siniestra, emergió desde las profundidades. Eres solo un niño, y lo que está escondido detrás de mí, no puede ser confrontado ni por el más valiente de ustedes. La sombra alargaba su influencia, y cada palabra parecía afilarse como cuchillas, listas para cortar la fragilidad de su resolución. La oscuridad, ahora vibrante, parecía anticipar el próximo movimiento. La luz de sus verdades estaba apagándose lentamente, y en medio del terror, el niño sintió que el tiempo avanzaba a una velocidad alarmante. ¿Qué precio tendrán que pagar para enfrentarse a sus oscuridades?, se preguntó con desesperación, su mente atormentada ante la inminente revelación de algo aún más aterrador. La sombra no solo quería su luz, sino también algo que llevaban dentro, algo que jamás habían deseado revelar, y mientras la realidad comenzaba a desmoronarse, una voz resonó sutilmente, ¿y si todo lo que creían saber sobre sus verdades era solo una ilusión? La verdadera batalla está a punto de comenzar. La multitud se estremeció. Lo que había comenzado como un acto de valentía se convirtió en una lucha desesperada. El niño, con el sabor a metal en la boca, sintió como la presión de la sombra se volvía casi tangible, prensando su pecho. ¿Qué más podemos perder?, gritó una mujer desde el fondo, su voz cargada de dudas y angustia. No tengo más verdades que ofrecer. Fue como si su confesión cerrara una puerta, y las sombras, como depredadores, olfatearon su debilidad. La tristeza llenó el aire, pesando sobre ellos como una niebla opresiva. No se rindan, clamó el niño, tomando un paso adelante, las manos temblando de temor pero firme en su convicción. ¿No ven que esto es lo que quiere la oscuridad? Que nos sintamos derrotados antes de luchar. No estamos solos en esta tormenta. Las palabras resonaron,
algunos miembros de la multitud empezaron a asimilar el mensaje. Sus miradas, aunque aún desbordantes de miedo, comenzaron a encontrar un atisbo de luz en el ardor de la lucha interna que sentían. Sin embargo, la sombra, más oscura y densa que nunca, parecía contener un poder que desafiaba todo sentido de lógica. Se movía entre las personas, arrastrándolas hacia la incertidumbre. Una risa burlona cruzó el espacio, como un eco lejano prometiendo que esa oscuridad no se iría fácilmente. «¿Pero desperdiciar las sombras realmente nos hará libres?», un anciano preguntó, su voz rasposa y quebrada, reflejando un conocimiento que el niño aún no comprendía del todo. Las palabras, susurradas como un secreto, tomaron rumbo y fuerza. A veces, es la verdad la que se convierte en prisión. Fue un golpe que resonó en la mente del niño. Que sí, en realidad, sus verdades eran lo que les mantenían atrapados. El niño sintió un nudo en su estómago al mirar a su alrededor, notando las caras llenas de incertidumbre. Mientras sus pensamientos giraban, los murmullos de la multitud comenzaron a elevarse nuevamente. «Las sombras son reflejos de nuestras propias mentes», exclamó el niño, recordando historias olvidadas. «Si nunca las enfrentamos, siempre será así». El silencio siguió esta proclamación, la multitud quedó quieta y contenía la respiración. Fue un instante de revelación, sus miedos habían dado forma a las sombras. Sin embargo, antes de poder entonar una nueva declaración, una ráfaga gélida de viento cortante sopló a través del grupo, envolviendo todo en un frío abrumador. Las sombras se retorcieron como serpientes, alimentándose del miedo. «¿Qué pasará si esa oscuridad está más cerca de lo que pensamos?», preguntó la anciana, ahora con una extraña serenidad en su tono. Un resplandor tembloroso surgió bajo los pies del niño, iluminando fragmentos de visiones, recuerdos olvidados, secretos oscuros. Ante sus ojos, los rostros de aquellos que habían desaparecido en la niebla empezaron a manifestarse, sus expresiones llenas de dolor y arrepentimiento. «Deténlos», gritó él con todas sus fuerzas, alzando la mano hacia la sombra, los ojos ardían intensamente. «No solo son tuyos, son nuestros. Son nuestras verdades las que resplandecen». Con cada palabra, sentía que el suelo bajo sus pies comenzaba a vibrar, como un latido. La multitud se unió, armando una ola de apoyo. Y sin embargo, en medio de la congregación, una sombra comenzó a alzarse, encarnando un rostro familiar. «¿Te atreves a desafiarme, niño?», resonó aquella voz grave, un eco desgarrador de una figura a la que él había amado profundamente. La luz se expandió, pero la duda cayó sobre el niño como un peso abrumador. «¿Eres real? ¿O solo otra ilusión?». Su corazón se detuvo, incapaz de decidir entre la emoción y el terror. La multitud comenzó a inquietarse, cada rostro cada vez más pálido mientras la sombra se acercaba más. El niño se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba apenas comenzando, y la revelación que podría costarle todo estaba a punto de descubrirse. Estaba listo para enfrentar la verdad que solo él podía desenterrar. El corazón del niño golpeaba con fuerza, como un tambor en medio de un silencio sepulcral. Las sombras danzaban a su alrededor, anhelando devorar su valentía antes de que pudiera descifrar la ilusión frente a él. Esa voz, la conocía tan bien. «Eres tú», murmuró, sintiendo la angustia llenar su pecho como un puño apretado. La figura se acercó más, cada paso resonando por la tierra. «No me esperabas», la voz era familiar, pero había un eco frío, una distancia que no retiraba el amor, pero añadía un odio indescriptible. El niño quiso alargar la mano, pero el terror de la verdad reprimida lo ancló en su lugar. Esas sombras estaban alimentándose de su confusión, de su dolor. «Siempre quise protegerte», continuó la sombra, con un derroche de dulzura que se tornaba venenosa. «Pero la verdad, niño, es que tú y yo estamos conectados. ¿Realmente puedes afrontar lo que yo represento?». Las imágenes de su pasado fluyeron como un torrente, promesas rotas, risas que se habían desvanecido. Cada fragmento dolía como un recordatorio vivo de lo que había perdido. «No puede ser real», gritó con ira. «Tú has cometido errores, y ahora esos pecados se hacen carne en mí». La multitud se agachó, aterrorizada, sintiendo cómo sus almas se inclinaron hacia la sombra, buscando refugio, pero el niño se erguía como un faro, una chispa decidida a no dejarse consumir. Mientras tanto,
El viento helado soplaba, arrastrando consigo ecos de sus recuerdos. Lo que eres está muy lejos de lo que alguna vez fui, niño, rió la figura. Eres mi legado y mi castigo. Mira a tu alrededor, y verás que todos cargamos nuestras propias sombras. En ese instante, cada persona en la multitud comprendió, el miedo se replicó. Eran más que meras víctimas, todos tenían sus propias sombras alimentándose de secretos ocultos. Míralos. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo por ellos? La sombra apuntó a los rostros, ahora distorsionados por el pavor. La lucha interna comenzó a desbordarse, batallando entre el deseo de salvarlos y la lucha por liberarse de sus propios miedos. En su mente, un grito incesante clamaba por respuestas. ¿Y si esta es solo otra mentira? Otra forma de mantenerme cautivo, pensó, la rabia ardiendo en su corazón. En ese momento, un chispazo de luz brilló a sus pies, brotando como una promesa de esperanza. Comprendió que necesitaría la verdad, la cruda y desgarradora realidad, para desvanecer lo que lo atormentaba. La verdad nos liberará, exclamó, llevando su mirada hacia la multitud. De repente, las sombras comenzaron a tambalearse, titubeando ante su poder repentino. ¿Qué más queda por descubrir? Recordó las historias que había escuchado sobre sacrificio, sobre el valor unido. El niño sintió que el suelo volvía a latir bajo sus pies, sin embargo, todo se detuvo cuando la sombra extendió una mano hacia él. ¿Realmente quieres saber la verdad? Porque lo que descubrirás podría romperte, para siempre. La advertencia le heló la sangre. El niño sintió que el aire se le escapaba, pero también sabía que no había marcha atrás. ¿Estaba listo para enfrentar lo que había estado esquivando durante tanto tiempo? La verdad, presentada en una sombra familiar, despertaría demonios de los que no podía huir, cada susurro, cada grito contenido le decía que tenía que actuar. La pregunta seguía girando en su mente. ¿Podrá soportar lo que venga? El niño sintió una sacudida interna, como si la tierra misma respondiera a la intensa confrontación. El aire se volvía cada vez más denso, pesando sobre su pecho. El brillo a sus pies, una luz cálida, parecía un faro, invitándolo a avanzar, pero el terror se aferraba a él. Debes hacerlo, le dijo una voz suave, pero firme, que no provenía de la sombra, sino de lo más oscuro de su interior. El niño cerró los ojos, tragando saliva mientras el miedo se agazapaba dentro de él. La figura, todavía en la penumbra, sonrió, pero no había compasión en su gesto, solo una expectativa voraz. Si es la verdad la que buscas, entonces escúchame, comenzó la sombra, un tono casi paternal en sus palabras. Te revelaré lo que otros nunca se atreven a decir. Esta verdad te hará más fuerte, o te destruirá. Entre el murmullo creciente de la multitud, comenzaron a surgir murmullos de desesperación. Miradas temerosas se intercambiaban. Un niño, al fondo, sin saber su historia, dejó caer una muñeca, el sonido del plástico rompiendo el silencio como un grito ahogado. Esa acción simple, intensa, hizo eco en el corazón del niño, recordándole su vulnerabilidad. Debes mirar hacia tus sombras, insistió la figura, acercándose un paso más, sus ojos destilando un poder oscuro. No pueden seguir gobernando tu ser. La multitud temió el momento, presenciando cómo él luchaba contra sí mismo, en su mente y corazón. No quiero ser como tú, pronunció, sintiendo cada palabra desgarrarse de su ser. La verdad lo acechaba, impregnando el aire con su fragor. Pero, ¿había realmente una opción? Su mundo se había construido sobre mentiras, y mientras la sombra lo observaba, el niño sintió como las imágenes de su pasado cicatrizadas comenzaban a aflorar. ¿Te imaginas? La voz cortante de la sombra sonó como un eco. Todo lo que creías, todo lo que confiaste, construido sobre una base de arena. La gran verdad que jamás conociste, aquellos a los que amas también son ellos, tus sombras y necesitan de ti. Fue un estallido. El niño cayó de rodillas, la realidad parecía colapsar a su alrededor, mezclando su dolor y rabia. Cada rayo de verdad que emergía se sentía como espinas en su alma. No es posible. Exclamó, pero ese grito se ahogó en un susurro, mientras se preguntaba si podría enfrentar lo que realmente significaba esa conexión. ¿Quieres protegerlos, niño?
Entonces, empieza por entenderte a ti mismo. La sombra se inclinó hacia él, sus ojos ahora llenos de una oscura serenidad. La multitud, conteniendo la respiración, sintió un cambio en el aire, como si la verdad anduviera a ras de suelo, dispuesta a desatar tormentas, pero justo en ese instante, un fuerte trueno resonó desde las profundidades de la noche, como un llamado de advertencia. La sombra se tensó, y el niño, aún de rodillas, sintió la presión y necesidad de actuar. Con el eco del cielo resonando a su alrededor, comprendió que el tiempo se le acababa. ¿Estás dispuesto a afrontar lo que hay detrás de esa verdad? La pregunta quedó flotando, como un haz de luz expandiéndose en lo desconocido. El niño levantó la vista, enfrentando lo que había esquivado tanto tiempo, mientras el mundo a su alrededor giraba en un caos creciente. Y en esa fracción de segundo, supo que el momento había llegado. La elección lo consumiría, o lo liberaría. Pero, ¿qué verdad estaba dispuesto a descubrir? El viento aullaba entre las sombras del vórtice, como un grito de guerra que retumbaba en el alma del niño. Con el corazón en la garganta, sintió que el tiempo se desvanecía, y en un susurro tembloroso, se encontró a sí mismo levantando la vista hacia la figura oscura. La sombra, ahora con un rostro que llevaba la marca de su propia vida, se acercó, invitándolo a mirar más allá del dolor. «Está bien, niño», resonó la voz, ahora llena de eco doliente. Comprender quién eres y qué te ha hecho sufrir es el primer paso. Dime, ¿qué temes realmente? El niño tragó saliva, los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Temo no ser suficiente, perder a los que amo, y no saber cómo enfrentar mi verdad. Cada palabra era una carga que había cargado sin descanso. La multitud, que había estado sumida en el terror, comenzó a inclinarse con empatía hacia él, sintiendo la conexión que se desataba. La sombra sonrió, su expresión era un compendio de amor y dolor. Hay fuerza en tu vulnerabilidad, en tu anhelo de proteger. Pero, niño, esa misma oscuridad que temes puede ser tu guía. ¿Te atreverás a mirarla de frente? Lentamente, con cada latido resonando como un tambor en sus oídos, el niño se levantó. Los murmullos de la multitud se desvanecieron en un silencio reverente mientras él enfrentaba la sombra. Lo haré, declaró, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. No más huyendo de mis miedos. Quiero conocer la verdad, cueste lo que cueste. A medida que esas palabras tomaban vida, el abismo comenzó a vibrar y el viento aúlla se transformó en un canto. Las sombras, antes amenazantes, danzaban, confundiendo el miedo con una oportunidad. Con decisión, el niño extendió su mano hacia la figura. En ese instante, sintió una conexión poderosa que lo atravesó, un hilo tejido entre ellos que engrandecía cada dolor, cada pérdida. Entonces, descubramos lo que realmente llevas dentro, dijo la sombra, su voz resonante como un eco ancestral. La oscuridad se desvaneció, y de manera inesperada, luces brillantes surgieron, recuerdos de risas, miradas cálidas, momentos de unión. Con cada destello, el niño vio colores, sentía la mezcla de alegría y tristeza que habían formado su ser. No estoy solo. Nunca lo estuve, murmuró, y su corazón resonaba con la verdad compartida. La multitud comenzó a levantar las manos, unidas en un solo latido, sacudiendo la sensación de pánico como una ola renaciente. No tenemos que cargar con esto solos, gritaron al unísono, sus gemidos convirtiéndose en cantos, una amalgama de historias entrelazadas. El vórtice brilló, y la sombra se desvaneció, transformándose en una nebulosa de luz que les envolvía a todos. El niño sintió como una paz inquebrantable llenaba el aire, y supo que el sacrificio ya no era lo que temían, sino un acto de amor auténtico. Ellos eran responsables de resarcir sus pasados, juntos, comenzaban a echar sobre la oscuridad un camino hacia la redención. Con cada una de sus verdades lanzadas al aire, las sombras se deshacían, desmoronándose ante la fuerza de su unidad. Los recuerdos que habían atormentado sus almas se reconfiguraban, vuelven a ser risas compartidas, dulces conversaciones, abrazos que ofrecían consuelo. Recordemos no solo nuestros miedos, sino lo que hemos construido juntos, dijo el niño, sintiéndose más seguro con cada palabra. La multitud, infectada por esa luz resplandeciente de esperanza, revivió la fe en su conexión, y mientras las últimas sombras se dispersaban,
entendieron que sus verdades serían el hilo del vínculo que jamás se rompería. El vórtice, ahora solo una brisa suave, se esfumó, dejando un aire de renovada calma. La plaza, iluminada y llena de vida, se convirtió en un nuevo hogar donde los ecos de la oscuridad fueron reemplazados por promesas de plataformas futuras. Aunque la lucha había sido intensa, el niño sabía que lo más poderoso era precisamente el amor que habían cultivado, aquel amor que les dio la fuerza de enfrentar la adversidad. Con el brillo del sol al amanecer derramándose sobre ellos, la comunidad se giró hacia el niño, ahora un símbolo de su resistencia conjunta. Gracias, murmuraban, y en sus corazones comprendieron que la verdad, aunque muchas veces aterradora, no solo puede destruir, también puede iluminar el camino hacia un futuro más brillante. El niño sonrió entre lágrimas de luz, entendiendo que su viaje apenas comenzaba, y donde había sombras, siempre encontrarían la luz que les había guiado. Juntos, en una nueva etapa, darían vida a su historia, dispuestos a enfrentar lo que venga con amor y unidad. Un fuerte aire de libertad sopló, y con la promesa del manejo de su destino compartido, comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas libres de sombras, pero llenos de verdad. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse nuestras próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan ser parte de esta comunidad creciente. Y cuéntame en los comentarios cómo te ha impactado este final. Necesito escuchar tus teorías. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que tienen que ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Honestamente, solo los verdaderos fans entenderán la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.